La Voz de América presenta. Estados Unidos anuncia mayores restricciones en su frontera sur a horas de que expire el Título 42. Más migrantes cruzan la selva del Tapón del Darién mientras Estados Unidos prepara cambios en su política migratoria. El expresidente Trump desestimó el veredicto de un jurado que lo halló responsable de abuso sexual y difamación. Y en Ecuador, la Asamblea Legislativa adelanta juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Yasmín López. Aquí comienza El Mundo al Día. Estados Unidos presentó hoy lo que será su nueva política fronteriza una vez que expire el Título 42. Con esta noticia iniciamos nuestra cobertura de equipo en la frontera sur del país. En El Paso nos acompañan Jorge Agobián y Celia Mendoza, y en Tijuana, México, Vicente Calderón. Y comienzo con Jorge porque el secretario de Seguridad Nacional, Jorge, dio detalles de lo que se espera en la frontera sur tras el fin de esta política de salud pública. ¿Qué fue lo que dijo? Yasmín, si tuviéramos que reducir o de alguna manera resumir lo que dijo el secretario de Seguridad Nacional, un mensaje directamente a los migrantes: no crean en los traficantes y la frontera no está abierta. De hecho, Estados Unidos durante esta jornada puso más restricciones para solicitar asilo en la frontera sur del país a partir del 12 de mayo, cuando ya estará en vigencia en su totalidad el título 8 del Código Federal de Estados Unidos. Pues los migrantes que crucen de manera irregular a la frontera y que no hayan solicitado protección o asilo en otro país en el camino hacia Estados Unidos no serán elegibles para solicitar esta protección en Estados Unidos. La única vía legal a partir de ahora será aplicar a una cita para venir de manera ordenada a un puerto fronterizo, eso a través de la aplicación CBP One. Pero los detalles en el siguiente reporte. You will be returned. Un día antes de que expire el Título 42, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ofreció una actualización sobre los preparativos del gobierno estadounidense para el fin de esta medida de salud pública. Mayorkas dijo que se implementará el Título 8 del Código Federal de Estados Unidos, una ley de larga data que permite expulsar a quien entre irregularmente al país. Eso frente al incremento previsto de migrantes que se espera después del 11 de mayo. Let me be clear. Permítame ser claro, la derogatoria de la Orden de Salud Pública del Título 42 no significa que nuestra frontera esté abierta. De hecho, es todo lo contrario. Nuestro uso de nuestras autoridades de control de inmigración bajo el Título 8 del Código de Estados Unidos significa consecuencias más duras para las personas que cruzaron la frontera ilegalmente. Según el Título 8, quien es expulsado no puede ingresar al país por 5 años y enfrenta consecuencias penales si lo intenta nuevamente. El secretario insistió que los traficantes mienten, diciendo que la frontera se abrirá. The smugglers. Los traficantes solo se preocupan por las ganancias, no por las personas. No les importa a ustedes ni el bienestar de ustedes. No crean en sus mentiras. No arriesguen su vida y los ahorros de toda su vida solo para que lo saquen de Estados Unidos. Entre tanto, también el presidente Biden habló sobre el fin del Título 42, después de la llamada telefónica con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Hemos obtenido una cooperación abrumadora de México. También estamos en el proceso de establecer oficinas en Colombia y otros lugares donde ustedes o alguien que busca asilo puedan ir primero. Pero queda por ver, será caótico por un tiempo. El gobierno estadounidense indica que aumentará el número de agentes en la frontera para hacer frente al número de migrantes que podrían llegar, así como para expulsarlos de manera expedita. Hay que destacar estas nuevas políticas y reglas anunciadas por la Casa Blanca no escapan de las críticas, primero de legisladores opositores al presidente Joe Biden y también aquí en el terreno, en la frontera, de organizaciones humanitarias y que apoyan a los migrantes. Aseguran que a partir de ahora las leyes migratorias y estas medidas serán mucho más restrictivas para los migrantes que intenten ingresar de manera irregular. Finalmente, aquí en la frontera y a lo largo de toda la frontera ya han sido desplegadas, según el Departamento de Seguridad Nacional, 550 tropas del ejército que estarán apoyando en labores administrativas a la patrulla fronteriza. En total, 24,000 funcionarios y agentes de la patrulla estarán en las próximas horas y días trabajando en el terreno. Vuelvo contigo, Yasmín.
Jorge, gracias. Y esos eran o serán los cambios en la política migratoria que prepara el gobierno estadounidense a menos de 24 horas de la derogatoria del título 42. Pero ¿cómo se ve esto en el terreno? ¿Cuál es el panorama a esta hora en El Paso, una ciudad que ha estado básicamente inundada de migrantes en las últimas semanas en sus calles? Celia, cuéntanos. Gracias, Yasmina. Así es, en las últimas 24 horas hemos visto el cambio significativo. Justo a mi espalda solo quedan algunas de las personas que harían parte de este campamento improvisado a las afueras de la Iglesia del Sagrado Corazón. Y esto en una estrategia que ha venido desarrollando el Departamento de Seguridad Nacional para que estas personas entreguen sus documentos a las autoridades y empiecen sus procesos. Sin embargo, todavía hay incertidumbre acerca de cuál podría ser el futuro y esto ha llevado a algunos de ellos a mantenerse en este lugar, pero muchos menos de los que esperan al otro lado. Es difícil el trayecto que nosotros pasamos. Sentado en la banqueta mientras espera entregarse a la patrulla fronteriza del Paso, Texas, Luis Pineda, de 10 años, quien salió con su mamá hace 8 meses de Maracaibo, Venezuela, reflexiona como un adulto frente a lo que ha vivido en su travesía. La tristeza porque tantos compatriotas han muerto en esa selva. Uno de los muchos retos que ha enfrentado junto a su mamá en camino a Sarasota, Florida. Me siento triste porque ella se quebranta mucho. Llora mucho y a mí me dan sentimiento. Me da tanto sentimiento que él haya pasado por todas las cosas que pasamos. Pero es fuerte, es valiente. Jessica y Luis ahora tendrán que presentar su caso a las autoridades migratorias, que siguen procesando a miles de personas, tal y como lo explicó a La Voz de América el vocero de la patrulla fronteriza del Paso, Fidel Vaca. Estamos preparados para que esos números suban durante ya la semana entrante porque va a terminar el título 42. De acuerdo al portavoz de la patrulla fronteriza, aquí en el sector del Paso, 1.150 personas son encontradas diariamente de manera irregular cruzando esta frontera. Algunos no son atrapados, otros dejan a lo largo del camino sus pertenencias personales. Lo que hemos estado intentando hacer es agilizar el proceso. Ahora en vez de tener que imprimir todo lo que le llamamos un paquete a un expediente de cada persona, ahora todo va a ser vía electrónica. Parte de una política que deja claro que los cruces irregulares bajo la ley son castigados. Se van a topar con una política agresiva, dura, muy antiinmigrante, y creo que eso va, digamos, a disuadir el proceso. Aún así, para el pequeño Luis, en el caso de los venezolanos, la migración continuará en respuesta a las políticas establecidas por Nicolás Maduro. Ahora somos más pobres que la pobreza. Bueno, si no tuviera ese presidente, ninguno de los venezolanos que estuviéramos aquí, ¿verdad? Y el mensaje de la administración Biden es claro. Durante esta jornada, desde el aeropuerto del Paso salieron 2 aviones con alrededor de 135 personas cada uno, dirigidos a Honduras y Guatemala. Son vuelos de deportación. De hecho, la administración estará ampliando la capacidad en un 70%, lo que se une a este plan que han venido manejando y que se reforzará a partir de este mismo viernes. ¿Yasmín? Celia, y ahora vamos a Tijuana con Vicente Calderón, porque a esta hora autoridades intentan convencer a miles de migrantes que esperan pedir asilo para que no intenten entrar ilegalmente a Estados Unidos. Vicente, ¿qué tan efectivo ha sido este mensaje y cuál es la situación hoy allá? Es una tarea difícil, Yasmín. Les saludamos desde la plaza de acceso al puerto fronterizo del Chaparral, donde el año pasado se formó un enorme campamento de solicitantes de asilo. Hoy las autoridades de México y de Estados Unidos se coordinan para tratar de convencer a la gente de que no cruce de manera irregular. En Tijuana, la Guardia Nacional y autoridades migratorias mexicanas vigilan el acceso a la frontera, buscando desalentar los cruces irregulares en vísperas del fin del título 42. El gobierno municipal mantiene su propia campaña sobre los riesgos de la migración ilegal. Te tengo que advertir de los peligros que hay al cruzar el muro. Activistas y autoridades locales coinciden en que hay incertidumbre y desinformación sobre lo que pasará a partir del 11 de mayo. Reclaman que la administración Biden no informó oportunamente cuál será el proceso para atender a los solicitantes de asilo. Todo el proceso se ha manejado con mucha opacidad de parte de las
Autoridades estadounidenses. Los albergues de esta ciudad, poco más de 30, la mayoría de la sociedad civil, están saturados y sus 5,000 huéspedes esperan pedir asilo. Se ha hecho un cuello de botella por las políticas restrictivas de Trump que ha mantenido la administración de Biden. Algunos temen que se formen nuevamente campamentos frente a las garitas. Tememos que los albergues se vacíen por la gente que se quiera aproximar a la garita a formarse. En los puertos de entrada han hecho simulacros ante la posibilidad de una contingencia. Las personas y familias que lleguen sin autorización pueden ser procesadas para ser deportadas rápidamente. Pero muchas personas siguen cruzando la frontera cada día por el temor de que pedir asilo se complique con la cancelación del título 42. Hay una gran cantidad de personas que están intentando nuevamente usar la aplicación CBP One, pero dicen que no está funcionando. Las autoridades locales, la policía de la ciudad de Tijuana, desalojó a muchos de los que estaban tratando de obtener información hace unos momentos aquí, porque no quieren precisamente que se formen nuevos campamentos. Yasmín. Un gran reto logístico lo que deparan estos cambios en la política migratoria en la frontera. Vicente, gracias. Y Houston se unió a las ciudades fronterizas para aliviar de alguna manera el flujo de migrantes. María del Pilar Haynes tiene la información. Ante la culminación del título 42, la llegada de migrantes se ha incrementado. Caridades Católicas en Houston ha recibido extranjeros que buscan asilo y que cuentan con un patrocinador. La mayoría migrantes de Centroamérica, hemos visto venezolanos, colombianos, de Honduras, Nicaragua, sí, la mayoría, hay unos también de Haití. Han llegado autobuses desde Eagle Pass y El Paso. Caridades Católicas cuenta con fondos federales que le permitirán recibir hasta 5 viajes a la semana. Lo que podemos ofrecer al momento es de conectar a los migrantes a sus familiares, a sus amistades que los pueden cuidar por largo plazo. Y nosotros tenemos un centro donde les ofrecemos comida, si se quieren bañar, descansar un poco. El abogado Raed González asegura que las autoridades prevén que entre 15,000 y 20,000 personas intentarán entrar a los Estados Unidos al finalizar el título 42, pero advierte que no será fácil. Así como unos 15,000 o 20,000 personas diarias que traten de acercarse a la frontera de los Estados Unidos después de esta fecha. Esto no es que la frontera va a estar abierta y que todo el mundo puede entrar, por el contrario. Se va a seguir usando el título 8 que siempre existió, que es el que permite deportar a cualquier persona que sea encontrada entrando ilegalmente a los Estados Unidos. Agrega que las consecuencias pueden ser graves. Tiene un castigo de 5 años y si la persona regresa de nuevo y la deportan una segunda vez, el castigo es de 20 años. María del Pilar Haynes, Voz de América, Houston, Texas. Ciudad Juárez es hoy no solo el sitio donde miles de migrantes han quedado varados. Javier Egar recogió los testimonios de algunos de ellos que decidieron rehacer sus vidas allí ante la imposibilidad de cruzar a Estados Unidos. Esta colombiana lo ha intentado todo. Llegó a México hace 5 años en busca del sueño americano, pero ya le gustó vivir en Ciudad Juárez. No, pero yo de aquí no me voy. No, yo amo México. Yo amo México y me siento entre mi gente. Ya por muchas cosas ya quizás personales. Es dueña de un restaurante de comida paisa. Dice que adquirirlo fue su mejor decisión. Donde estoy bien, con tranquilidad. Aquí tengo una de mis hijas, ya me va a dar 2 nietos mexicanos. Entonces aquí ya hicimos el nidito con la ayuda de Dios aquí. Hoy en día los migrantes colombianos son sus principales clientes. Ya sabe que la comida va a estar buena porque los paisas cocinan bueno, entonces sí. Pero este no es el único puesto de comida instalado por migrantes en esta ciudad fronteriza. Yo llegué a México hace 3 años. Y aquí en Juárez tengo 4 meses, en la cual tengo mi negocito de arepas, de empanadas y eso. La historia de América es la de muchos. Porque crucé, me entregué a Estados Unidos y me volvieron a mandar para acá y ya vi que no se puede así, pues, y ya tomé la decisión de estar acá. Mientras unos siguen intentando cruzar, otros deciden rehacer sus vidas cuanto antes, justo aquí, en el país que les permitió establecerse. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Entre tanto, en la peligrosa selva del Tapón del Darién se registra también un aumento en la afluencia de personas camino hacia el norte. Yair Díaz tiene el reporte.
contra viento y marea para una mejor calidad de vida, llegar allá a los Estados Unidos. Argenis Rojas es un migrante venezolano de 35 años que ha recorrido más de 8 países de Latinoamérica con el objetivo de llegar a Estados Unidos y cree que es el momento perfecto para hacerlo. Yo está orar todos los días para decir a Dios, ayudarme para pasar. Pero no son solamente venezolanos los que atraviesan la inhóspita selva del Tapón del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá. Las personas que más han pasado de manera importante, como lo mencioné, es Haití y Venezuela. Son 66 nacionalidades las que han pasado por Colombia en tránsito. Las autoridades estiman que en lo corrido de 2023 el flujo se ha incrementado en un 700% respecto a los 14.000 migrantes que cruzaron este corredor entre enero y abril de 2022. En este año, en esa misma fecha, en ese mismo periodo, tenemos 119.000 y estamos hablando de un aumento del 720% de la cantidad de migrantes que han pasado por el territorio de nuestra jurisdicción. 18 personas han sido capturadas este año por el delito de tráfico humano en la selva más peligrosa del mundo, el Tapón del Darién. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Al volver tenemos más información en desarrollo, no se mueva. Un reto que mantiene en vilo la vida de millones de migrantes y que tiene en la encrucijada a las autoridades. Una política que llega a su límite y una fecha que marcaría su final. Para que cierren los institutos de migración. Estamos hablando de un permiso. La frontera del título 42. Cobertura especial de La Voz de América. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. No culpable se declaró el asediado congresista republicano George Santos, quien admitió haber mentido sobre gran parte de su currículum e historia de vida y hoy se entregó para responder ante un tribunal de Nueva York a 13 cargos penales en una investigación federal. Entre ellos 7 cargos por fraude electrónico, 3 por lavado de dinero, 2 por mentir a la Cámara de Representantes y 1 por robo de fondos públicos. En más noticias, horas después del dictamen de un jurado que responsabilizó al expresidente Donald Trump de abuso sexual y difamación, el exmandatario desestimó el veredicto. José Pernalete tiene la información. Desde Nueva York, otra polémica marca a Donald Trump. El veredicto de un jurado lo ha responsabilizado de agresión sexual contra la periodista A. Jean Carroll, un hecho ocurrido en la década de los 90. La escritora no dio declaraciones al culminar la audiencia. Sin embargo, este miércoles habló junto a su abogada defensora ante CNN.
Pero la verdad del asunto es que el abuso sexual del que fue declarado culpable es un delito muy, muy grave. No voy a entrar en el tema de las partes del cuerpo contigo, pero la gente va a la cárcel por abuso sexual. Es una ofensa muy seria. Al respecto, el expresidente Donald Trump se pronunció a través de un video en el que afirma que apelará esta decisión judicial en su contra. Ni siquiera sé quién es esta mujer, no tengo idea de quién es, de dónde vino. Esta es otra estafa, es una cacería de brujas política y de alguna manera vamos a tener que luchar contra esto. No podemos permitir que nuestro país caiga en este abismo. La sentencia reivindica a Carroll, de quien Trump se ha mofado durante años. Sin embargo, el politólogo Eduardo Gamarra piensa que este resultado judicial podría favorecer al expresidente. Mientras más demandas, mientras más acusaciones, mayor es su apoyo entre sus seguidores y se consolida su candidatura a la presidencia. La sentencia dictamina que Trump debe pagar $5 millones a la demandante. José Perralete, Voz de América. Cuando regresemos, los hallazgos de una investigación sobre la represión del gobierno nicaragüense contra la Iglesia Católica en estos primeros meses del año. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El legislativo ecuatoriano avanza con los procedimientos para el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Néstor Aguilera nos tiene la actualización. En no más de 2 semanas, los ecuatorianos podrían conocer si finalmente el presidente de la República es censurado y destituido por la Asamblea Nacional, como parte de un juicio político que se ha extendido durante alrededor de 5 meses. La institucionalidad del Ecuador ha funcionado en términos de que ha permitido una salida institucional a una crisis social y política que se está resolviendo de acuerdo a lo que la Constitución dictamina. Pablo Medina, politólogo y profesor universitario, explicó que el proceso contra Lasso demuestra hasta aquí la fragilidad de las organizaciones políticas y sus actores. Este sistema genera varios incentivos para que los partidos políticos y sobre todo los integrantes de los partidos políticos no tengan que responder disciplinariamente ante sus organizaciones. En la sesión del martes, 88 de 137 asambleístas decidieron que el juicio continúe. El tema podría dirimirse una vez que el presidente del legislativo fije una fecha para que el pleno se reúna. Manteniendo una mayoría
que se pronuncie a favor de que continúe el juicio político, habremos ganado todos los ecuatorianos. Nosotros nos jugaremos todas las cartas que tengamos en nuestras manos para garantizarles no a ellos, sino a los 18 millones de ecuatorianos un Estado democrático. De alcanzarse los votos para la censura y destitución contra Lasso, él podría activar la denominada muerte cruzada, una facultad constitucional que le permite disolver al legislativo y llamar a elecciones legislativas y presidenciales. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Una reciente investigación de una abogada nicaragüense revela que la Iglesia Católica ha sido objeto de 93 agresiones por parte del gobierno de Daniel Ortega durante el primer trimestre del 2023. Esto para un total de 529 en los últimos 5 años. Donaldo Hernández tiene el reporte. ¿Quién le ha dado esos poderes a los obispos de quitar y poner gobierno? Este discurso del presidente Daniel Ortega, en el que señala a la Iglesia Católica de querer deponerlo del poder, forma parte del reciente estudio que realizó Marta Patricia Molina, una abogada nicaragüense dedicada a investigar asuntos religiosos. En su investigación llamada Nicaragua, una iglesia perseguida, Molina documentó 93 agresiones durante los primeros 3 meses de este año. Puedo afirmar que ni Cuba ni Venezuela, que son las dictaduras más nefastas en América, han hecho tantas agresiones en contra de la Iglesia Católica. La investigación indica que desde el año 2018 el Estado ha dirigido 529 agresiones contra la Iglesia Católica, incluyendo el exilio de 35 sacerdotes y la expulsión de 32 monjas de diferentes congregaciones. El obispo Silvio Báez, quien es uno de los exiliados que menciona la investigación, mantiene una campaña permanente en sus misas por el obispo Rolando Álvarez, quien purgó una condena de 26 años por traición a la patria. Yo no me he cansado desde que injustamente mi hermano, el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, fue llevado a la cárcel. Las autoridades nicaragüenses no se han referido a la investigación de la abogada Molina, mientras el presidente Daniel Ortega insiste en sus discursos que la Iglesia Católica no es inmune a la justicia. Donaldo Hernández, Voz de América. Pausa y regresamos con más información en El Mundo al Día. Un reto que mantiene en vilo la vida de millones de migrantes y que tiene en la encrucijada a las autoridades. Una política que llega a su límite y una fecha que marcaría su final. Para que cierren los institutos de migración. Estamos hablando de un permiso. La frontera del título 42. Cobertura especial de La Voz de América. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la radio. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Cerramos esta misión con una perspectiva inédita del planeta Tierra. El moderno satélite meteorológico europeo recogió estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla. Son imágenes de alta resolución. El satélite llamado Meteosat Third Generation fue lanzado en diciembre del 2002. Está en fase de pruebas y calibración durante un año. Se espera que este satélite revolucione el pronóstico del tiempo y también proporcione datos más precisos de los cambios en la atmósfera y los océanos. Con esta imagen de nuestro planeta Tierra me despido por hoy. Les informó Yasmín López y recuerden que mañana tenemos una cita aquí en El Mundo al Día.